Hace una semana le hablé del fallo de la Suprema Corte de Justicia en México que invalidó la prisión preventiva por contrabando, fraude fiscal y uso de facturas falsas. Invalidó así las modificaciones legales que se hicieron en el año 2019, argumentando que es inconstitucional y violatoria de los derechos humanos. Interpusieron un recurso de inconstitucionalidad que derivó en este fallo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también los diputados y senadores de oposición, acusando que esas reformas vulneran los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a garantías judiciales y al principio de presunción de inocencia. Queremos hablar con el Procurador Fiscal de México, Carlos Romero Aranda, a quien le agradecemos esta tarde que nos comparta su tiempo. Procurador, muy buenas tardes. Pues ya para preguntarle, ha pasado una semana, hemos escuchado sus declaraciones. ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es la alternativa para continuar con esa cruzada en contra de la evasión fiscal en estos casos? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes estos momentos. Simplemente, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales. Aquí simplemente quiero mencionar que nosotros somos muy respetuosos de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No estamos de acuerdo porque no es criminalizar la pobreza. Por un lado, para ubicarse en los delitos de prisión preventiva, como se habían planteado, era arriba de 7.8 millones de pesos y que fuera un delito calificado. Arriba de 7.8 millones de pesos, ninguna persona en una pobreza extrema va a poder tener esas cantidades. E incluso, si es por un comprobante falso, tenía que ser 24 millones de pesos la operación. Y por otro lado, la prisión preventiva la determina cada país de acuerdo a su propia situación. En algunos otros países hay prisión preventiva, en Estados Unidos hay prisión preventiva. Nada más que cada país determina de acuerdo a su problemática y a la incidencia propia de los delitos, cómo se determina. Los delitos fiscales en México eran un deporte nacional y por eso se planteó de esa manera. Ahora, perdóneme, ¿se usó la prisión preventiva como una herramienta de negociación, procurador? No, se utilizó la prisión preventiva para que al final de cuentas existan consecuencias. Se intentó subir la percepción de riesgo. Nosotros al día de hoy no tenemos prisión preventiva para delitos fiscales y tenemos cientos de órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse. ¿Por qué? No hay que olvidar que los delitos fiscales son delitos de cuello blanco. Y una persona que al final de cuentas termina un proceso en libertad, pero es condenada por delitos fiscales, muchas veces se van del país para no compurgar esas penas. Entonces, sí queda en cierta manera fuera del contexto para el cumplimiento de obligaciones fiscales. En el caso de que existiera prisión preventiva, ¿cuántas personas? Subía la percepción de riesgo. Ajá. ¿Cuántas personas que fueron encarceladas bajo ese formato de prisión preventiva hoy ya tienen una sentencia? Al día de hoy, nosotros no tenemos, precisamente cuidando las garantías constitucionales y la resolución que pudiera sacar la Corte, al día de hoy no tenemos asuntos con prisión preventiva, precisamente para salvaguardar los derechos de cualquier persona que pudiera verse afectada hasta que resolviera la Suprema Corte. Pero ustedes pueden sobrevivir sin esa figura de prisión preventiva con recursos, personal técnico para avanzar en esa misma cruzada, procurador, ¿o no? Sí podemos sobrevivir, pero obviamente es mucho más trabajo y sobre todo, acuérdense que estas medidas no son persecutorias solamente, son inhibitorias. Cualquier contribuyente que sabe que hay riesgo de una prisión preventiva va a inhibir la comisión del delito. El hecho de que no haya prisión preventiva, la gente se confía y sí comete los delitos. Ahora, en el tema más amplio de la evasión fiscal, procurador, el tema de las factureras, el outsourcing ilegal, déjenme tocar el último punto, el outsourcing ilegal y con la reforma que ya se activó. ¿Están viendo usted un aumento en el pago, por ejemplo, de la seguridad social? ¿Lo están detectando? ¿En qué dimensión? Mire, al día de hoy han sido transferidos 2.900.000 trabajadores que estaban en el vacío, que estaban en empresas factureras de outsourcing, ya están en empresas normales, empresas reales, con un patrón real.
y los salarios se han incrementado entre un 10 y un 15% en promedio, porque ahora sí están cotizando con salarios reales. Esto obviamente al cotizar con salarios reales inmediatamente sube la recaudación. Y en términos de las factureras, esa persecución de los responsables de las mayores empresas de estas facturas, ¿en dónde está la situación? ¿Dónde está, digamos, las cosas el día de hoy? Al día de hoy, en cuanto al facturero número 1 del país, al grupo de factureros número 1 del país, tenemos cerca de 12 órdenes de captura contra las cabezas del grupo delictivo y los funcionarios corruptos que utilizaron esos mecanismos para lavar dinero y desviar recursos públicos. Y en el caso del outsourcing ilegal, tenemos también orden de captura contra las cabezas del grupo delictivo y cerca de 12 operadores que tenemos. Bueno, pues Procurador Fiscal, le agradezco que nos ayude a entender cómo están haciendo ustedes su trabajo ahora ya después de este fallo de la Corte Suprema en relación con estos delitos fiscales. Buenas tardes. Buenas tardes.